abundantemente. ¿Qué tal si usted mismo se bendice a usted mismo en esta hora? Dice que mi vida sea una vida de bendición, que mi vida sea una vida de paz en Cristo, que mi vida sea una vida que haya el reposo de Dios, que mi vida sea para bendecir a otros, que mi vida sea para ilustrar a otros, para llevarlos al camino de salvación. Que alguien abra su boca y le diga: Dios mío, aquí estoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. De la palabra que hoy entrega Dios a ustedes va a depender mucho de su año entrante. Se lo digo con toda seguridad. Yo llevo 30 y pico de años buscando a Dios día y noche. No un mes, no 2 meses, 30 y pico de años. Anoche a la madrugada se oía un silencio tremendo. Casi que le pregunto al Señor: ¿y dónde están los que queman pólvora? ¿Dónde están los que hacen tanto? Y el Señor me hablaba y me decía: dales esta palabra a mi pueblo y a los que van a escuchar online. De lo que ellos oigan, de lo que ellos guarden, de lo que ellos pongan por obra, su camino estará en bendición y en prosperidad. Segunda a Timoteo capítulo número 1. Segunda a Timoteo capítulo número 1. Aquí está nuestra bendición y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre poderoso de el Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Que alguien diga: sí, amén y gloria a Dios. Segunda a Timoteo capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Segunda Timoteo 1:12 dice: 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Título de esta enseñanza: Dios nos está pesando. Dios nos está pesando. Dios nos está pesando. Tome asiento, por favor. Y usted y yo que nos estamos preparando, si Dios lo permite, si Dios nos da la vida, si Dios nos da la salud, si Dios nos da la licencia de terminar este año y de comenzar el año 2026, si Dios lo permite, si Dios nos da la vida, si Dios nos da la salud, si Dios nos da la licencia, nos proyectamos a un 2026 donde por todas partes hay guerras, rumores de guerras, conflictos, cambios drásticos en la naturaleza, conflictos políticos grandes, conflictos económicos grandes. Que no se nos olvide que la venida de Cristo Jesús de Nazaret está mucho más próxima de lo que usted y yo nos imaginamos. Que Dios halle un pueblo, ustedes y yo incluido entre ellos, preparándonos no para fiestas navideñas, no para años gozosos en lo terrenal, sino para estar en una eternidad con Cristo Jesús de Nazaret.
El apóstol de los gentiles se despedía de uno de sus hijos, Timoteo. Pero no se despedía con elementos emocionales, con elementos sentimentales, con elementos humanísticos. Él se despedía en lo espiritual. Porque aunque él sabía que su hora ya había llegado, tenía que dejar un legado. Que este hombre siguiera enseñándole a la humanidad que hay un camino, que hay una verdad y hay una vida llamado Jesús de Nazaret. Él le dice, por lo cual asimismo padezco esto. Le había contado a su hijo de todo lo que había padecido. Pero le dice, pero no me avergüenzo. Y ahí comienzo yo lo que Dios me mandó decir. En esta época hay gente que se avergüenza de ser cristiana, porque quieren identificarse con los del mundo. Quieren hacer lo mismo del mundo. Quieren sentir los mismos deleites que tiene la gente del mundo. Este hombre decía, prefiero padecer así. Me quieren avergonzarme, pero no me avergüenzo. Y él tenía una base del por qué no se avergonzaba. Decía, porque yo sé a quién he creído. Yo te retransmito esa pregunta, amada iglesia. ¿Tú sabes a quién le has creído? ¿Le estás creyendo al hombre o al autor favorito del YouTube? Porque quizás te gusta ir al YouTube y ver conferencias allá. ¿A quién le estás creyendo? Y le dice, y estoy seguro, versículo 12, parte final, que es poderoso, hablando de ese Dios, para guardar el depósito personal que tenía él. Dios nos está pesando. Y Pablo habla de un depósito personal que tenía en Dios, porque habla de mi depósito. Bueno, traslademos esa pregunta a cada uno de nosotros. Preguntémonos, o sea que yo debería tener un depósito personal en Dios. ¿Cómo estará mi depósito? ¿Estará vacío? ¿Estará falto? ¿Estará de cosas que no le agradan a Dios? Porque en este depósito que habla el apóstol Pablo dice, para aquel día. Él se iba, cercano estaba, pero él sabía que venía un día, que viene un día. ¿Cuál día? En que todo esto va a cambiar. Porque la Biblia habla de unos cielos nuevos y de una tierra nueva. Pero antes de sacar la ciudad nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios se quiere asegurar con quién va a pasar la eternidad. Y entonces ya permitió que ángeles quedaron. Unos se fueron con Lucifer. Ahora está permitiendo ver que cristianos, hombres y mujeres, vamos a ser dignos de estar en esa condición para permanecer eternamente con Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Qué hacía parte de ese depósito? Lo podemos ver en el versículo 3, dice, retén la forma de las sanas palabras. O sea que en ese depósito algo tenía Pablo importante: la forma de las sanas palabras, la doctrina pura, la doctrina verdadera. Yo a veces tengo que ver con tanta gente por ser maestro de instituto bíblico, y hay gente que se mete en unos problemas y entonces como a confrontar, a ver pastor, dígame, ¿y esos aros que vio Ezequiel para qué son?
Bueno, eso llegará su tiempo a explicarle. Pero a mí me da ganas de decirle a personas así: oiga, ¿y usted retiene la forma de las sanas palabras? Porque usted vive examinando a otros. Le he dicho una vez a un joven, le dije: tú vives examinando a todo el mundo del nuevo nacimiento, del cambio, y tú lo tienes seguro que tú superaste esos problemas, porque en el momento en que tú los superaste, ahí sí puedes ir a decirle a otros: supéralos. Dice: en la fe y en el amor. No cualquier fe, ni cualquier amor. Porque hoy en día se habla de muchas fes y de muchos amores. Y hablo de iglesias cristianas por muchas partes del mundo. Aquí él le hace la claridad: tu depósito está en retener la forma de las sanas palabras. Tu depósito está en retener la fe y el amor. No cualquier fe, no cualquier amor, sino el que es en Cristo Jesús. Y se va despidiendo de su Hijo. Ese momento llega, que Dios nos ayude. ¿Usted lo ha sabido o no lo ha sabido? Personas que ya saben y le dicen a la hija: hija, te amo, te bendigo, mi hora ha llegado. Hijo mío, estos hermosos, los amo, los bendigo, pero mi hora ha llegado. Y si es un cristiano o una cristiana, si son cristianos, van a entender que la hora ha llegado de esa persona para pasar a la eternidad. Y aquí se despide de su hijo y le da muchos consejos, y entre eso le dice: guarda, versículo 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como nos hacemos preguntas y traemos el entendimiento y la sabiduría, entendimiento a la mente y sabiduría al corazón, nos preguntamos: ¿yo tengo un buen depósito digno de guardarse, o tengo un mal depósito? Porque no faltará en el que el depósito tenga pornografía, odio, resentimiento, amargura, rabia hacia el pastor, rabia hacia la pastora, rabia hacia la iglesia, hacia el hermano, hacia la hermana. Y Dios hoy nos dice: no, Pablo no está hablando de un mal depósito. Pablo le está diciendo a su hijo: oiga, hijo mío, tú tienes un buen depósito. He trabajado todo el tiempo que he podido contigo por un buen depósito. ¿Para qué ese buen depósito? Para que te sirva para aquel día. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos está pesando. Libro del profeta Daniel, capítulo número 5. Libro del profeta Daniel, capítulo número 5. Y dispongámonos para terminar muy bien. Y el año se termina muy bien, no con un mal depósito. Esas cosas mundanas son mal depósito. Esas cosas inmundas son mal depósito. Esa ira, esa rabia, ese pecado sexual entre una pareja es un mal depósito. Y es terrible ese mal depósito porque recae en los hijos y en las hijas. Un buen depósito en la fe, en el amor en Cristo Jesús lo vimos. Un buen depósito, en la llenura del Espíritu Santo, porque hay santidad, hay deseos de obedecerle a Dios, hay deseos de arrepentirse y de convertirse, hay deseos de transformar la vida. Mire, algo que usted y yo deberíamos tener claro, más
cosas mundanas, terrenales. Oiga, cómo proponernos este fin de 25 y el comienzo del 26 y el año 26. Quiero que se produzca una tremenda transformación en mi vida. Que alguien diga sí, amén. Dice el versículo 1, Daniel 5, ¿ya lo tiene? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en versículo 1, capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Dios nos está pesando. Belsasar era el hijo ¿de quién? De Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia, que fue instrumento de Dios para cautivar a Judá. ¿Quién es Judá? Los judíos de las 12 tribus. ¿Dónde estaba Judá? En Jerusalén y en la tierra de Judá. ¿Los llevaron cautivos? Sí, los llevaron cautivos. Nabucodonosor sí lo llevó. ¿Y Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió. Se los llevó de Judá y de Jerusalén hasta Babilonia. ¿Y por qué Dios lo permitió? Por desobedientes ellos. Porque Dios les puso una ley llamada la de Moisés. Y el pilar principal que Dios le dijo en esa ley de Moisés, dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, grande y celoso soy. Y ellos, en el afán de tener prosperidad, en el afán de tener respuestas, buscaron dioses ajenos. Dios les levantó profetas: Isaías, Miqueas, Jonás. Y estos profetas se paraban y le decían: pueblo, pueblo. Y aún Jeremías de Judá: arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete a tu Dios. Y ellos no quisieron. Dijo Dios: se tiene que cumplir la ley. Y les desató a Nabucodonosor. Entre esos se fue Daniel, el que escribió esto. Entre esos se fue Ezequiel, que también escribió en esa tierra. Y habla de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. ¿Qué vemos? Pero el Belsasar conocía quién era Dios. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor ya sabía quién era Dios. Nabucodonosor llegó a estar loco. Y en esa locura llegó a estar como un hombre allá en el campo, con las uñas así, con el pelo todo sucio. Y Dios lo visitó y le dijo: soy yo el Dios eterno. Amén. Y no le estoy mintiendo. Mire el versículo, el Daniel 4, versículo 36. Bueno, 35. 34. Daniel 4, 34. Está Nabucodonosor. Yo no le estoy mintiendo, no le está exagerando. Voy a ir rápido. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea que se le había ido la razón. Se le había ido la cordura. A semejante rey tan tremendo se le había ido la razón. Se estaba volviendo loco. Sí. Eso nos muestra la Biblia. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hay algo que encuadra a nuestro Dios diferente a cualquier otro Dios. Nuestro Dios es eterno. Y cuando dice vive para... porque dioses hay muchos. Dioses hay millones. Dioses hay en el segundo cielo, hay millones. Dioses en la tierra hay muchísimos. Y dioses debajo de la tierra hay muchísimos. Pero un Dios eterno, creador y santo, solo hay uno. No hay dos. Ahí está diciendo él
que alabó y glorificó al que vive para siempre, al Eterno, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. El 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Está Nabucodonosor diciendo que no hay quien le diga a Dios: ¿qué haces? ¿Qué haces tú, Dios? El 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Era un rey. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan como está escrito en la palabra. Entonces este tremendo rey que se había vuelto loco, Nabucodonosor, a este tremendo rey se le apareció el Dios eterno y lo restableció. Él tenía que haber hablado de ese Dios a sus esposas, porque tenía muchas, a sus hijos. Se supone que tenían que haber aprendido una lección espiritual de un cambio de vida. Oiga, se conocieron al único Dios capaz de volverle la razón a Nabucodonosor. ¿Por qué no lo siguieron? ¿Por qué no lo buscaron? ¿Por qué no lo anhelaron? ¿Por qué no permanecieron en él? Y Belsasar, ahí ya cambia, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué vemos de Belsasar? Que estaba en un tremendo banquete con 1000 personas por lo menos. Póngale cada príncipe con 2 esposas, 3 esposas y 5 concubinas, más unos 5 eunucos. Qué rumba tan tremenda, dirá usted. Y en presencia de los 1000 bebía vino, o sea, vino para todo el mundo. ¿No se le hace a usted que en esta época es muy parecido el asunto? Pero él conocía a Dios. Él sabía de Dios. Él había oído a su papá diciéndole: sea engrandecido el Rey de la gloria, el Rey del cielo. Fui restablecido por ese Dios eterno. Sea alabado. Él lo había oído. Y de seguro le preguntó: papi Nabuco, cuéntame. Papi Nabuco, ¿qué fue lo que dijiste tú? Dije que mi razón, la majestad de mi reino fue restablecido. Mi reino, mi majestad, mi dominio fue restablecido por Dios. Yo no pude solo. ¿Por cuál Dios? Por el Dios eterno. El que predican los judíos. Sí, el que predican los judíos. Ese Dios fue el que vino y me restableció. Pero Belsasar estaba en la rumba, con el vino, con los bailes, porque me imagino que con tanta príncipe y princesa a bailar, mijo, se dijo música mundana. El versículo 2 dice que Belsasar, ya borrachito, dice: con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Sed sobrios y velad, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pueblo hermoso, sed sobrio, velad, no te dejes emborrachar de lo que se mueve en el mundo, ni en esta época, ni en otra época.
Nabucodonosor había hablado de un Dios que había que bendecir porque era altísimo, que había que glorificar, que vivía para siempre, cuyo dominio es por siempre y su reino por todas las edades. El reino seguía. Nabucodonosor salía, entraba otro rey, Belsasar el hijo, pero Dios seguía. Han pasado muchos, pero Dios sigue. Este año 2025 pasará, pero Dios sigue. La pregunta es, ¿y tú vas a seguir con él? ¿O a raticos? ¿Y tu depósito va a estar en él? ¿O no me importa? A mí que me importa tener depósito, podrá decir alguno. A mí me resbala lo que predica este tipo, podrá decir algún otro. Pero yo digo, tienes un buen depósito, porque el 25 pasa, pero Dios sigue, su palabra sigue. Y dice que trajeron los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, el rey que se había vuelto loco, habían traído no de cualquier lado, del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Se da cuenta? Usted dice, uy, claro, aquí el Señor respalda al predicador. Aquí está hablando de tremendo parrandón de esos príncipes con mujeres, con concubinas. Y llevaron las cosas santas. Ay, qué descanso, dirá cualquiera. Eso es para esa gente. No, hay gente que se embriaga en el mundo, se embriaga no necesariamente con trago líquido, pero se embriaga con la vanidad del mundo, con la mentira del mundo, con el engaño del mundo, con el desprecio de la iglesia, con el desprecio de los tiempos que Dios llama, y quieren traerlo tanto a mezclarlo con la borrachera. Y Dios nos está pesando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que había un tremendo parrandón mundano, que Belsasar tomó vino, se encopetó, diría mi pastora amada. Dijo, traigan esos vasos santos, vasos consagrados, limpios, puros, que habían sido ofrecidos al Dios eterno. Y quiso traerlos para la rumba mundana. Entonces, dice el 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Versículo 3. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Cogieron las cosas santas para armar su rumba mundana, pecaminosa. ¿Sabe qué quiere el diablo? Porque Cristo te hizo como un vaso de esos de oro para Dios. Y el diablo quiere, si tú se lo permites, que seas tú el vaso de barro de oro que le sirva de instrumento al diablo para la rumba en este tiempo, para las cosas inmundas. Tú decides si guardas tu buen depósito o no lo guardas. Dice que bebieron las mujeres borrachas, concubinas. Ahí es terrible una mujer borracha. Yo fui borracho y una mujer borracha es terrible. No porque haya feminismo aquí. Sus príncipes. Y que cogieron las cosas santas. El 4 dice que bebieron vino y eso los lleva, todo tiene un trasfondo espiritual.
El trasfondo de esos vasos de oro para el templo de Jerusalén era espiritual. Porque sí tomaban vino, pero eran los sacerdotes y era vino apartado y era sin embriagarse y era para alabar a Dios. Cogen las cosas divinas y las traen. Y entonces comienzan a alabar a los dioses, versículo 4, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Quiénes son esos dioses? Los demonios. ¡Ay, predicador! O sea que usted me está enseñando hoy. O sea que Dios está advirtiendo a través suyo que yo me cuide para no terminar alabando al diablo y a los demonios. Sí. Ay, pero tan inocente. Si eran unos tamalitos, si eran unas hallaquitas, si era una lechoncita. No era inocente, solo eran 5 canasticas de cerveza, pastor, usted es exagerado. Por eso el Señor Jesús de Nazaret le pide a sus discípulos y después sean sobrios, sean sobrios, sean sobrios. Y si aquí hay mujeres, porque vimos mujeres reflejadas aquí, también les digo, sean sobrias, sean sobrias, sean sobrias, no para mí, para Dios. La gente, Nabucodonosor había dicho que este Dios domina, su dominio es sempiterno. Que este Dios no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Y estaban en semejante parrandón diabólico, miles. Estaban en semejante. Y estaban bebiendo y empezaron a alabar a los demonios, a los dioses. Qué triste para el Señor que está pesando a su pueblo y ve a una persona que no le alaba en esta época, pero sí alaba al espíritu navideño. Que no le obedece a él, pero sí corre a la primera desobediencia. Entonces Dios que está pesando, digo yo, podrá decir, este tiene buen depósito. Esta tiene buen depósito. Pregunto yo, ¿podrá decirlo Dios? Aleluya. Dice 5, Dios siempre se mueve. Yo quiero que usted le sonría a la persona de al lado, porque estamos como serios. Dígale, Dios siempre se mueve. Dios siempre se va a manifestar. No lo dudes, dile así, no lo dudes un instante. Dios se va a manifestar. Entonces estaban en ese parrandón diabólico. Y en aquella misma hora, dice el versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre. Aparecieron los dedos, no la mano, sino los dedos. Dicen unos dedos grandes, parece, que escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Del encalado, calado viene cal, seguramente la parte blanca escribía para tal, y escribían esos dedos. En medio de la borrachera Dios tuvo misericordia y le mostró. Acuérdese el escenario, a ver, volvamos. Hace un parrandón. Y en esta fiesta invita a 1000 príncipes, con sus mujeres, con sus concubinas. Usted dice, lo menos que había ahí era por lo menos 5,000 personas, con comida, con bebida. Y este hombre, emborrachado por el vino de la inmundicia, dice, traigan las cosas del templo, traigan las cosas santas. Y cuando toman el vino de la borrachera del mundo, del pecado,
en las cosas santas comienzan a alabar. Yo tengo aquí en mi Biblia, no dice que comenzaron a alabar. Comenzaron a alabar, no a invocar, a darle adoración a los dioses paganos. ¿Y cuánta gente en esta época está bailando con un demonio? Mi hermano, sea sobrio. Hermana, sea sobria. Guárdese para Dios, no para mí. Es Dios el que te pesa, yo no. Yo soy un ser humano cualquiera. Es Dios el que nos pesa, el que nos está pesando. Dice que tuvo que ser una visión muy tremenda. Por más borrachito que estaba este rey, vio esa visión. Porque el versículo 6 dice que palideció, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se le acabó el espíritu de estar alabando a los dioses mundanos. Se le acabó el espíritu de estar emborrachándose él, sus princesas, sus reinas, sus concubinas. Dice, y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Si eso lo necesita hacer Dios para salvar a alguien, lo hace. Lo hace. Si Dios necesita mostrarle a una persona en medio de la borrachera quién es Él, con tal de salvarlo, lo hace. Y les anticipo que en el 2026 Dios va a hacer muchas manifestaciones hacia las personas por las cuales usted ha orado. No le pregunte a Dios cómo lo va a hacer. Déjelo hacer, pero que Dios se va a manifestar, se va a manifestar. Dale la gloria a Dios. El 7 dice que el rey gritó en alta voz. Se acabó la rumba. Gritó, porque cuando grita el rey todo el mundo, callaron los músicos, los meseros, todo el mundo quieto. Gritó, dice, vengan los magos, vengan los caldeos y los adivinos, dice el 7. Y dijo al rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Él quería que le diesen a entender qué había mirado. ¿Qué ofreció? Vestido, púrpura, un collar de oro en el cuello y un puesto designado. Entonces, ¿a quiénes habían llamado? A los magos, a los caldeos, a los adivinos. Yo les dije, amados, bíblicamente se lo demuestro, que en tiempo de fiestas se mueven los magos, los caldeos, los adivinos. Pero no los llamamos magos, ni caldeos, ni adivinos. Los llamamos brujos, brujas, hechiceros, satanistas, sacerdotes satánicos. Por eso usted y yo tenemos que velar y orar. Usted permanecer firme, proclamando la santidad en su casa, proclamando el poder de la sangre de Cristo. Usted siendo santo, para que el diablo no se le meta en su casa. Dice el 8,
entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Trajeron todo eso. Trajeron magos, trajeron brujos, trajeron brujas, trajeron hechiceros. Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No puede ningún mensajero de Satanás puede. Aquí entramos a un buen detalle, porque hay gente que no entiende la Biblia. ¿Será que está todavía bajo influencia de esos magos, de esos espíritus inmundos? Sí. Aquí tenemos un buen punto. Hay gente que no sabe interpretar la palabra y la interpreta como le da la gana. Y la palabra no se puede interpretar como a uno le da la gana, ni la palabra se puede leer como a uno le da la gana. Uno debe tener la guía del Espíritu Santo de Dios para leer la Biblia en presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si uno quiere una interpretación, tiene que estar en presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero alguien con un mal depósito, ¿estará el Espíritu Santo de Dios? Yo no lo creo. ¿Se acuerda Pablo despidiéndose de Timoteo? Dijo, guarda tu buen depósito en el Espíritu Santo de Dios. Porque alguien que tenga el depósito de pornografía, que el Espíritu Santo que va a estar ahí dándole interpretación. O alguien que esté en la iglesia levantando las manos, pero anhelando salir a la rumba de la tarde. Ese no tiene buen depósito. Hay momentos en la vida en que necesitamos es esto únicamente: leer la escritura y su interpretación, no más. Y hay gente que busca aquí, busca allá, busca por allá, abre el internet, busca en el TikTok, busca en el YouTube, busca esto, tal, pero no va a leer la escritura y su interpretación. Yo le dije que Dios le estaba marcando a usted el camino para el 2026. Usted verá si lo escoge, porque Dios no obliga a nadie. ¿Cuál camino? Pues el del buen depósito. ¿Cuál otro? Usted ha hablado del camino, claro. ¿Cuál camino, predicador? Pues el del buen depósito. Lejos de arruinarlo, aumentarlo. Buen depósito en Cristo Jesús. ¿Cuál otro camino? Oiga, el de ser sobrio y velar. No dejarse emborrachar por las cosas del mundo. Ay, yo no sabía que hacía parte del camino, sí. ¿Cuál otro camino? Oiga, el de leer la escritura y interpretarla correctamente. El 9 dice, pero no pudieron. No pudieron, porque si están los demonios no van a poder. Eso se necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder leer e interpretar. El 9 dice, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. El 10 dice que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. ¿Movió a quién? A la reina. Aquí hay reinas, pero no son paganas, son reinas de Dios. ¿Dónde están las reinas de Dios? Levántale la mano. Amén. No paganas. Pero aquí aprendemos algo. Cuando Dios quiere hacer algo, usa a quien sea. Usted es capaz de decirle ahí a la persona de al lado, cuando Dios quiere hacer algo, usa a quien sea. Y va a usar a personas para ayudarnos. Va a usar a personas para mostrarnos. Va a usar a personas. Es Dios. Es el santo Dios. Es el eterno Dios. Es el que domina sobre todas las cosas. La reina, esa seguro no estaba tomando. Es lo que yo interpreto. Porque esa se dio cuenta, dijo, aquí se necesita algo superior. Qué bueno una reina que no es borracha. Amén. Qué feo una reina borracha en la casa. Dice el 11, en tu reino hay un hombre. Está hablando la reina al rey.
Volvemos, nos detenemos un poquito. ¿Cuál rey? Belsasar. ¿Hijo de quién? De Nabucodonosor. Estaba turbado terrible, porque estaba en banqueta, en parranda, y cogió las cosas santas y las metió a la parranda. Y terminaron alabando a los demonios. Y cuando estaban haciendo eso, vio la visión de Dios. Entonces la reina se mueve y le dice en el 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. El depósito. El depósito, Dios nos está pesando. Estos otros tenían otro depósito de parranda, de vino, de aguardiente, de invocar demonios. Este hombre le reconocen que tenía otro depósito. ¿Cuál? El espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en el, mire el tener el buen depósito, como es Dios que nos está hablando. Se halló en el ¿qué? Luz e inteligencia y sabiduría. ¿Qué necesita usted para el año 2026? Diga conmigo: para el año 2026 necesito tener un buen depósito en el Espíritu Santo de Dios, que me dé luz, que me dé inteligencia y que me dé sabiduría cada año. Y en este resto de 2025 tener el Espíritu Santo de Dios que me dé luz, que me dé inteligencia y que me dé sabiduría. Tomen asiento, por favor. Dice: como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y adivinos. Versículo 12 dice: por cuanto fue hallado en él. Mire cómo le está marcando la ruta a Dios a usted del 2026. Mayor espíritu, diga conmigo: mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Dice: y en el año 2026 me voy a disponer para tener mayor espíritu, mayor ciencia, mayor entendimiento, porque Cristo viene pronto. Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. ¿Para qué? Interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver ¿qué? Dudas. Ay, de pronto alguien dice: me gusta eso, que tengo una duda tremenda, pastor, ¿me voy o me quedo? No sé qué hacer. Bueno, aquí dice que con la luz, con la inteligencia, con la sabiduría de ir a buscar la palabra y de saberla interpretar. Aquí dice que con el mayor espíritu, o sea, mayor llenura del Espíritu Santo, mayor depósito. Aquí dice que con mayor ciencia y entendimiento en la interpretación de lo que Dios va a dar, se podrá resolver esa duda. Se podrá decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tan escasa la economía? ¿Por qué siempre tanto problema sentimental? ¿Por qué siempre en mi vida, preguntará alguien, tantos problemas sentimentales, tantos conflictos con parejas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto asunto difícil en mi casa? Eso es como un enigma. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué siento que la maldición cabalga en mi casa y no la bendición? ¿Por qué? Pues aquí hay una respuesta. Se necesita un mayor espíritu, una mayor ciencia y un mayor entendimiento para poder interpretar esas visiones, para poder descifrar esos misterios, para poder resolver esas dudas. Amén. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, pero es diferente, mire, porque el Belsasar, rey, es con
mire el versículo 1. Tiene Belsasar, y el Belsasar de Daniel es con una T. Así sea una letra, hay diferencia. Y Dios así sea con algo que usted y yo no percibimos, pero tú tienes que ser diferente a otros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto lo alaban? Llámese, dice, pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Eres tú un judío? ¿Eres tú parte del pueblo escogido, linaje santo? El 14 le dice: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Algo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios es que el Espíritu Santo de Dios esté en él, o a una verdadera hija de Dios. No el espíritu de la rumba navideña ni de la rumba mundana, mezclándola con cosas sagradas. Dice: y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Repita conmigo: en mí se hallará luz, entendimiento y mayor sabiduría. El 15 dice: y ahora fueron traídos delante de mí, está hablando, sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero han podido mostrarme la interpretación del asunto. No, ¿por qué no está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no va a estar en los que alaban a los demonios. Y los demonios los alabaron por estar en la rumba pagana, en la rumba mundana. ¿Has interpretado por qué Dios ha cerrado una puerta de bendición? ¿Has interpretado por qué el conflicto vino a la casa? ¿Has interpretado, has querido interpretar por qué esa enfermedad no se ha sanado? ¿Has querido interpretar por qué los hijos tan pronto corrieron hacia el mundo y se apartaron de Dios? ¿Le has pedido interpretación? Oiga, ¿mi matrimonio fue en Cristo o fue en mi carne? En mi deseo carnal. Todo Dios dará la interpretación. Y después de la interpretación dará la corrección. Aquí hubo uno. Yo pienso que era como un Nabucodonosor chiquito, que se creía rey. Yo pienso que el Señor lo llevó allá para volverlo como medio chiflis. Y allá lo visitó Dios. Cuando estaba como medio chiflis. Entonces le pidió a Dios y Dios le dijo: pues si esa decisión que te está costando tanto fue en tu carne. Y empezó a trabajar duro para corregir eso. Y Dios, que es grande, le permitió corregir eso. Porque en un momento dado él se humilló y dijo: pues Señor, tú eres el que sabes, tú eres el que conoces, tú eres el que puedes. Sacaste a la luz, me interpretaste lo que yo no había querido oír de tus siervos, tus siervas que usaste. Me lo dijiste directamente. Por tu terquedad, por tu carnalidad es que estás donde estás. El 16 dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Sí, ahora puedes leer esta escritura y dame su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió, dijo delante del rey: tus dones, tus regalos sean para ti. Qué tremendo, un siervo de Dios verdadero no está pendiente. Pastor, y
invité es que quiero que ore a mi casa. Y si va y ora a mi casa, yo le regalo un par de medias. El verdadero siervo va, si le regalen medias o no le regalen medias. Y además de pronto dice, hermana, guarde eso para usted. Usted necesita pagar el arriendo, no se ponga a preocuparse conmigo. Hoy se enseña en muchas iglesias que el mejor siervo es el que tiene el vestido de púrpura, de la aclamación de las redes sociales. El collar de oro, soy el ungido, soy la ungida. Y por supuesto el que ocupa un lugar público de exaltación. Daniel le dice, no, esos regalos sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Porque Daniel sabía que los regalos que él recibía, ¿de dónde venían? Los regalos que usted recibe, ¿de dónde vienen? Yo quiero que alguien diga, los regalos y los dones que llegan a mi vida, llegan del Padre de las luces, porque todo don perfecto, toda buena dádiva me la envía Él. No necesito recompensas de otros. Que alguien diga, yo quiero que mi Dios me recompense, pero para eso debo tener un buen depósito. Un buen depósito para que haya recompensa. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Yo procuro hacer esto todas las veces que me paro acá. Leer la escritura que Dios les manda a ustedes y darle la interpretación que Dios le da aquí. No la interpretación particular. Este predicador me hubiera gustado que me hubiera consentido en público. Pues hermano, qué pena, no estoy para consentir, estoy más bien como para jalar la oreja, que alguien le dé la gloria a Dios, lo alabe y lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dice el 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. ¿Se acuerda que vimos el enlace papá-hijo? Y que Nabucodonosor, que estaba como loco allá en la hierba, en el monte. Entonces él le recuerda, le dice, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, como diciéndole, usted ya sabe, Belsasar, que no fue por Nabucodonosor, fue el Altísimo Dios que le permitió esto. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Nabucodonosor hablamos. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Bendiga esta iglesia, digo, yo bendigo esta iglesia, bendígala, bendígala, bendígala. Bendiga a estos pastores de acá, si le cueste, bendígalos. Bendiga a los hermanos y las hermanas de la intercesión, bendígalos. Bendiga a los maestros de la escuela dominical, bendígalos, al ministro de la alabanza. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué deben decirlos? Porque aquí trabajamos duro para que no haya soberbia en el corazón. Porque aquí trabajamos duro para que los espíritus no se endurezcan en el orgullo. Pastor, pero si eso está en la palabra, por mí muy tanto. Cuando una persona se ensoberbece, cuando una persona se endurece por el orgullo, ¿y a mí qué? ¿Y por qué a mí? Porque esa pastora a mí. O alguien se endurece, se expone ¿a qué? A ser despojado de la gloria de Dios. Conocí un siervo de lo más tremendo que hubo en Colombia. Decía que a lo único que le tenía miedo era ser despojado de la gloria de Dios.
Porque Dios pone gloria en usted. Sonríale al hermano y a la hermana. Dice, Dios pone su gloria en usted, hermano. Cuídela. Dice el 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, semejantes a la de un mulo, semejante a la de un camello. Dice, y con los asnos monté, se fue su morada. Está hablando del rey Nabucodonosor, que terminó viviendo con los burros en el monte. Ahí lo dice. Hierba le hicieron comer. Oiga, el rey que tenía los banquetes, le hicieron comer ¿qué? Hierba, como a un buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Imagínense ese que tenía concubinas, que tenía eunucos, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Hay gente que tiene que ser tratada solamente hasta que reconoce que es Dios el que tiene dominio. Usted le sonríe a la persona. Hoy he estado así como, yo le dije, les voy a dar un regalazazo de Navidad hoy bien tremendo. Amén. Usted sonríale a la persona y dígale, hermano, hermana, Dios es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Y hasta que no se reconozca a Dios, Dios no va a soltar cosas. Dígale, hasta que no se reconozca el dominio de Dios, Dios no va a soltar ciertas cosas. El 22 dice, ya voy a ir terminando, no se afane. Y tú, su hijo Belsasar, diciéndole, oiga, usted vio a su papá. Está diciéndole, tú, su hijo, oiga, usted no vio a su papá. ¿De dónde lo bajó Dios? ¿Dónde lo puso? ¿No aprendió? Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Oiga, ¿no ha visto testimonios? Hola, ¿no ha visto ver de Dios? Hola, ¿no ha visto palabra de Dios? (23) dice, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Pero cómo? Si yo soy inocente. ¿No mandó traer los cosas santas para echar el aguardiente y la cerveza ahí? Por soberbia, como era el rey que estaba delante de 5,000 o 7,000. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Cuando alguien se mezcla con el espíritu navideño de parranda, de borrachera, de alabar la música mundana de este tiempo, deshonra a Dios. Ahí está en la palabra, no me lo inventé yo. Ahí está en la palabra. ¿Sabe qué me llama? Dice, en cuya mano está tu vida. ¿Su vida está en cuál mano? Usted es capaz de mirar a la persona y decirle, tu vida, hermano, tu vida, hermana, tu vida. Mi vida está en manos de Dios. Por eso, si queremos vivir bien este 2025, dígaselo. Y si queremos vivir bien el 2026, tenemos que honrar a Dios. Ahí estaba siendo pesado este rey, no se daba cuenta que cuando él estaba en la rumba pagana, ya tráigalo, y estaba en la rumba pagana, Dios lo estaba pesando. (24) dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsim. ¿En qué idioma? Arameo. Oye, arameo, Talita Kumi.
Arameo. Dice, ese idioma es muy usado para los misterios de Dios. Este es ¿qué? Arameo. Mene, tekel, uparsin. Esa era la lectura. Primero hay que leer y luego hay que saber interpretar. Dice, y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Eso lo permitió Dios, porque el próximo rey iba a ser Darío de Persia, que le iba a dar la salida al pueblo de Israel, al pueblo de Judá de Babilonia. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Se acuerda que le dijo, tu reino ha puesto fin? Y dice que esa misma noche fue muerto. Y el 31 dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vuelva a 2 de Timoteo. Hoy vamos a salir temprano, no se afane. Esta madrugada no se oía, había un silencio impactante. Yo dije, Señor, si vienes ya, llévame contigo y lleva a mi esposa y lleva a mis hijos. La escritura es esta. Yo la leo para ustedes. Ya la escribieron los dedos de Dios a través de los dedos de Pablo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, capítulo 1, versículo 12 de 2 de Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Leímos la palabra, la interpretamos. Sí, padece como cristiano, pero no entregues tu gloria al diablo. Padece como cristiano, pero no entregues tu primogenitura por un plato de lentejas. No te avergüences de estar resistiendo al diablo. No te avergüences de no recibirle nada al diablo. No te avergüences de que te digan que eres el cristiano evangélico de siempre en todas las navidades y en todos los años nuevos. No te avergüences. Tienes que saber a quién has creído. No le estás creyendo al hombre, le estás creyendo al Dios eterno. El que te escogió, el que te formó, el que te permitió nacer, sea hombre o sea mujer aquí presente, no fue el hombre, fue el Dios de la gloria. Tienes que estar seguro que Él es poderoso para guardar tu depósito. Pero interpretemos, ¿tenemos depósito? ¿Tenemos buen depósito en Dios? ¿Tenemos buen depósito en las sanas palabras? Por oír, me gusta oír las sanas palabras. En la fe, en el amor en Cristo Jesús. Le dice, guarda el buen depósito. Guárdalo, hijo, por el Espíritu Santo que está en ti. Dios nos está pisando.
a ese rey le dijo, ¿se acuerdan? Vuelva a Daniel 5. Vuelva a Daniel 5. (27) Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y usted sabe que Dios tiene una balanza y pasa y nos pesa. Está siendo pesado. Estoy siendo pesado. ¿Estaremos siendo faltos o tendremos un buen depósito que haga sonreír al Señor? Amén. Cristo viene pronto. Guárdate, cuídate. No te entregues a lo mundano, a lo pagano, a las decisiones precipitadas. No lo hagas. Mantente en el buen depósito en Cristo Jesús de Nazaret. Si alguien sabe, porque es la misericordia de Dios. Ay, Señor, si no fuera por Jesús de Nazaret. Si alguien sabe que si en este momento lo está pesando Dios y está haciendo falto porque Dios no halló el peso de gloria, el peso de obediencia, el peso de respeto, el peso de santidad, el peso de consagración, el peso de fe y de amor, pase aquí al frente. Si alguien está sintiendo que Dios lo ha estado pesando y no le ha dado la talla a Dios, pase aquí al frente. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por su sinceridad. Yo llamo, usted decide. Si usted cree que está muy bien pesado por Dios, pues yo le dejaré eso a Dios que lo diga. Así es. No nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Qué hermoso que usted ha dado ese paso, porque no me lo está dando a mí. Se lo está dando al Rey de la Gloria. Usted y yo tenemos una ventaja que estos no tenían en esa época. Un mediador entre Dios y los hombres. Uno que aboga por nosotros. Si no fuera por ese mediador y por ese abogado, hace mucho tiempo que ni usted ni yo estaríamos aquí parados. Pero es gracias a ese mediador, a ese abogado, que aunque usted y yo la hayamos embarrado algunas veces, Dios reconsidere, nos permita otra oportunidad. Pero usted ha sido sincero y qué hermoso eso. No para mí, para Dios. Y se va a soñar con balanzas y las va a ver. Y de pronto va a oír la palabra Tekel. Y de pronto se sube al Transmilenio y le dan ganas de pelear. Esta vieja que me quitó la silla, y él se oye la voz que dice Tekel. Está siendo pesado o pesada. No pelees. O el Señor te manda un caldito, decir, uy, pero allá hablaron de tamales y de lechonas y de jamones, y a mí me toca este consomé con estas dos galletitas, y usted oye que dice Tekel, está siendo pesada. Dale gracias a Dios por el consomé y las dos galletas de soda. O usted oye está diciendo, aquellos estuvieron en el mar, estos otros estuvieron en las cabañas, aquellos otros en las termales, y yo ni siquiera pude ir a la plaza de Cota. Y el Señor dirá, Tekel, está siendo pesado. Pásale el peso a Dios. A Dios, no a los hombres. Amén. O estás oyendo de alguien que dice, compró zapatos, 3 pares, 4 vestidos, 3 bolsos, 5 perfumes, 6 anillos, 7 pares de tenis, 8 sudaderas.
Y a mí me tocó volverme a poner los zapatos de 1978. Y de pronto oye la palabra que dice: tekel. Está siendo pesada. Está siendo pesado por Dios. Dale gracias a Dios por los zapatos de 1978. O estás oyendo de tus hijos y de tus hijas, y el diablo te provoca a decir: ellos no sirven para nada, ellos no sirven para nada, están mundanos. Y a ti, como que te provoca decir lo mismo: verdad, estoy cansado de pedir. El Señor te dirá: tekel. No te metas en el peso del diablo, mete en el peso de ellos. Cambiarán, ellos serán restaurados, ellos serán transformados. Cierra tus ojos ahí si quieres y levanta tus manos al Dios eterno. Así es, y dile: Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios bendito, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios que se manifestó a Nabucodonosor, que se manifestó a Belsasar, que se manifestó a Daniel. Tú eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y he sentido que en tu balanza he sido hallado falto, que seguramente me faltan cosas que tengo que corregir, pero aquí estoy. Dile: yo me humillo delante de tu presencia, porque quiero la salvación, quiero la vida eterna para mí y para toda mi casa. Quiero la vida eterna para mis hijos, quiero la vida eterna para mis hijas, quiero la vida eterna para mis niños, mis nietos y mis nietas. Señor, quiero la vida eterna, Señor. ¿Qué me ha faltado? Tú me lo estás hablando. Tal vez me ha faltado fe, tal vez me ha faltado amor, tal vez me ha faltado obediencia, pero aquí estoy, Señor Dios de la gloria, como un hijo tuyo, como una hija tuya, a través de Jesús de Nazaret. Si me estás diciendo tekel, 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 y me estás diciendo: ha sido hallado falto, aquí estoy para decirte: quiero completar el peso que tú esperas de mí. Quiero completar el peso de gloria, el peso de obediencia, el peso de sometimiento, el peso de santidad, el peso de una nueva vida en Cristo Jesús de Nazaret, porque tú me has llamado para tener una nueva vida. Aquí estoy. Alguien que abra su boca y diga: yo no te puedo esconder nada, Dios, nada de mí te puedo esconder. Tú sabes todo de mí, Señor. Alguien que le diga: yo no te puedo esconder nada de mi casa, Dios de la gloria. Tú sabes todo de mi casa, todo de mis hijos, todo de mis hijas, todo de mi esposa o de mi esposo. Y aquí estoy porque tienes tu balanza y estás pesando esta iglesia, estás pesando la humanidad, estás pesando para dar tu orden, para que suene la trompeta y todo termine. Pero aquí estoy, Señor, reconociéndote como mi Señor. Si usted le dio alabanza a las cosas del mundo, dígale: perdóname, Señor, por alabar las cosas que son vanidad, por alabar las cosas que no traen santidad, por alabar las cosas que no traen gloria a ti, Señor. Pero aquí estoy para decir que no me importa, no me avergüenzo, padezco y no me avergüenzo. Dice: padezco y voy a padecer y no me avergüenzo. No me avergüenzo de decir que soy cristiano, no me avergüenzo de decir que soy cristiana, no me avergüenzo de decir que mejor obedecerle a Dios con todo, mejor someterse a Dios que al mundo, que al diablo, que al espíritu mundano. Gracias, Dios, porque recibo esta oportunidad. Yo le recibo esta oportunidad para corregir, para terminar bien el año 2025 y para comenzar bien el 2026. Que tú me peses y en tu balanza yo salga aprobado. Que tú me peses y en tu balanza yo salga como una persona que dio el peso que tú esperabas. Gracias, Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pase a su puesto, por favor. Pase a su puesto. Aleluya. Qué regalazo. Yo quisiera que alguien diera: qué regalazo hoy. Oro fino que viene del cielo.
te aconsejo que compres de mí. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Dijo, colirio para los ojos y oro refinado, ¿en dónde? En el cielo, en el fuego, en el cielo. ¿Usted se lleva hoy de aquí qué? Oro refinado. ¿Qué es ese oro refinado? Una oportunidad gloriosa. Hermano, con esto me despido ya para dar la bendición. No lo haga por mí. Es Dios, su palabra, el que nos ha dicho que somos pesados, su balanza, pero que quiere Él hallarnos con peso de gloria, con peso de obediencia, con peso de santidad. Y sí lo podemos hacer. Guarde su depósito. No lo pierda. Auméntelo. Aumente su llenura del Espíritu Santo, su amor, su fe en Jesucristo. No se deje engañar del diablo. No venda su primogenitura. No le entregue sus cosas santas a Dios. Cristo viene pronto. Padre, te damos gracias por este tiempo y esta palabra. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios. Levántela y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo el Hijo y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas, las sentimentales, las familiares. Iglesia muy amada, que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Cristo los acompañe por todas partes.